todos nuevamente a esta sesión de nuestra clase de victimario, cómo y por qué elige una víctima. No he podido activar mi cámara, hay un inconveniente, pero pues digamos que no va a ser problema para lo que vamos a trabajar aquí el día de hoy. Y espero que mi invitada, que ingresará a las 7 o a las 6 de la tarde de ustedes, 7 de la noche mías, pues sí pueda tener la cámara y ustedes la puedan observar, porque es importante hacer ese trabajo de interacción. Bueno, continuando con nuestra temática, vamos a recordar algunos antecedentes propios de la victimología. Recordemos que si vamos a hablar de victimarios, si vamos a hablar de perfilación criminológica, que es el término correcto, adecuado para realizar, elaborar, trabajar perfiles criminales, la gran ciencia es la criminología, esa que ustedes precisamente están estudiando, están perfeccionando. De hecho, dentro de las neurociencias, mi interés también se ha centrado mucho en trabajar el tema de la neurocriminología. Que yo creo que nuestras disciplinas está ofreciendo y va a ofrecer unos elementos técnicos científicos de explicación mucho más objetivos para llevar a los estrados judiciales. Entonces, recordamos que dentro de los antecedentes de la victimología, es decir, la ciencia de las víctimas o de quien se convierte en víctima, en especial por acción criminal, porque como veíamos en la clase anterior, hay muchas víctimas que son de accidentes, de desastres naturales, de otras circunstancias, no necesariamente por un dolo, es decir, con una intención, y menos en situación de crimen o de delito. Cada vez que yo hablo de crimen, lo equiparo con delito, o sea, el crimen puede ser cualquier delito. Sé que hay algunas consideraciones del término que toman al crimen como homónimo de homicidio. No, crimen es delito sexual, crimen es delito contra la propiedad, crimen es delito contra la integridad y formación sexuales, crímenes, delito contra la vida, en fin, hasta eventos macro como el terrorismo, por ejemplo, evidentemente son y constituyen crimen. Entonces el tema de la victimología y sus precursores, tanto en la criminalística y la criminología, recordemos que son elementos o conceptos que se complementan pero son diferentes. La ciencia es la criminología y las técnicas son las que están asociadas a la criminalística. Y dentro de esos precursores de la criminología, como pues, César Lombroso, Perry, hablan de víctimas, es decir, ellos ya consideraban a la víctima cuando hablaban precisamente sobre clasificaciones de crimen. Garófalo escribe un primer libro de aproximación a la victimología, que llamó Los que sufren por un delito. Pero es el señor Benjamin Mendes, un judío, quien realiza el primer estudio, la primera clasificación victimológica o de las víctimas como tal. Y siempre hablemos de victimología, pues nos vamos a referir específicamente a Mendelssohn como el padre de la victimología o su precursor. En la década de los 50, fíjense, hacia el año 56 exactamente, publica su libro La victimología, donde plantea precisamente la necesidad de crear una ciencia independiente, independientemente a la criminalística, a la criminología, que en ese momento aún pues, era incipiente,
pero que se interesa porque sea una ciencia de manera independiente. Y sí, hoy día podemos hablar de algo de independencia, sin embargo, pues sigue siendo parte de la criminología, es imposible desligarla, es como caminar, es imposible que usted lo haga con una sola pierna, necesita ambas para lograr la armonía, el movimiento, la comprensión. Igual con la victimología y la criminología. Desde el año 1973, es decir, hace 50 años exactamente, se realiza cada 3 años, cuando fue la pandemia, fue cada 4, un simposio internacional de victimología o sobre victimología como ciencia. ¿Qué avances ha tenido? Pues cada vez se introducen nuevos conceptos, nuevos conocimientos. De hecho, podemos incluso hoy día hablar también de neurocriminología y de neurovictimología. Recordemos en nuestra clase anterior, cuando hacíamos un repaso de la estructura del cerebro, yo les decía cuál es el sistema neurológico que se afecta o que afecta directamente a la víctima o de manera inmediata. ¿Cuál es? Los leo en el chat o los escucho en el audio. ¿Quién me dice? ¿El sistema límbico, doctor? Exactamente, Javier, muy bien. El sistema límbico, ¿sí? Mire, es precisamente nuestro sistema emocional terriblemente complejo, tan complejo que lo podemos precisamente engañar, ¿no? Cosa que su mascota no puede hacer, ¿no? Por eso las emociones en las mascotas son puras, no son engañosas, pese a que ellos puedan utilizar algo de engaño, pues no es con la mala intención como si lo hacemos los humanos, mediados precisamente por la corteza cerebral y nuestros lóbulos frontales. Pero es el sistema límbico, comprometido en toda la gestión de nuestras emociones, en los sentimientos. Recordemos que son constructos diferentes. En nuestra clase anterior los explicamos. Y en nuestra toma de decisiones y en algo que está metido en el sistema límbico y que no es gratuito, la memoria. Por eso en el sistema límbico está el hipocampo. Por eso y gracias a lo que hablábamos en la clase anterior, gracias al creador, pues no tenemos la memoria fotográfica. Porque si eso fuera así no podríamos superar el trauma. Y las terapias cognitivo-conductuales pues no funcionarían. Entonces, afortunadamente, a pesar de que podamos tener esos marcadores somáticos de los que habla el gran neurólogo portugués, el doctor Antonio Damasio, que acompañan el trauma, ¿no? que se implanta en el cerebro, inclusive de manera sensoperceptiva, un olor, una imagen, un sonido, una asociación con algo sensitivo, pues podemos manejar, superar esos marcadores somáticos, muy diferentes a los marcadores biológicos. Entonces, con base en eso, ha habido pues bastantes avances, formas interesantes de definir la víctima, de concebirla, de trabajarla. Vamos a notar, por ejemplo, que las dos primeras teorías, Mendelssohn, este israelí, que es el padre de la victimología, y von Hetting, que ya es un alemán, que empieza a utilizar y a mejorar, entre comillas, la teoría de Mendelssohn, pues de alguna manera terminaban también culpabilizando a la víctima, algo que hoy día se ha superado. Es decir, la única víctima culpable hoy día es aquella víctima falsa o aquella que se hace pasar como víctima. Esa es
la única víctima culpable, esa es la víctima que se presume. Las demás no, las demás en realidad son en escalas diferentes víctimas. Y cuando usted trabaja el análisis victimológico, también debe trabajar, y lo vamos a evidenciar ahorita con un ejercicio, el nivel de riesgo de la víctima. ¿Sí? Hay hombres y mujeres que tienden a convertirse con mayor facilidad en víctimas que otros. ¿Por qué? Por muchas razones. El contexto donde vive, en el contexto geográfico, es muy diferente a que usted viva en una colonia, en un barrio, en un sitio donde hay criminalidad, o una fuerte criminalidad, o ausencia de normas, o ausencia de instituciones de la ley, o reguladoras de comportamiento. Es más fácil que usted se convierta en víctima a que si usted vive en una colonia, en un sitio que está organizado, donde cerca hay estamentos de policía, fiscalías, donde hay presencia de elementos electrónicos como cámaras de seguridad. En fin, el contexto también facilita elementos de victimización. Otro elemento es sin duda la actividad de la víctima. Hay unas actividades de alto riesgo y otras de bajo riesgo o de mediano riesgo. Una trabajadora sexual callejera, por ejemplo, tiene un alto riesgo a ser atacada. Personas de la comunidad LGTB, muchos de ellos incluso he encontrado yo con cierta regularidad que tienden a utilizar plataformas digitales para conocer gente, tienen comportamientos promiscuos que además son de riesgo y son en su gran mayoría víctimas de hurtos. Conocen en plataformas gay otros jóvenes o otras jóvenes cuando son mujeres, las invitan a su apartamento, a su casa, allí lo resultan drogando con sustancias tipo escopolamina y les hurtan sus pertenencias. En otros casos, en casos más extremos, resultan siendo víctimas de homicidio. Esos aspectos están definiendo riesgos de la víctima. Entonces, como ustedes han observado también en la diapositiva, digamos, ha habido un avance, ahora hay congresos de victimología, en nuestros institutos de gobierno dedicados especialmente a ciencias forenses, pues tenemos con mayor prontitud el acceso a actualizaciones en relación con términos de la victimología. Está definida como una rama de la criminología, fíjense, pese a que es una ciencia por sí misma, pues no se puede desligar, ¿sí? Usted no puede ser un victimólogo sin haber estudiado criminología, ¿sí? Y viceversa, usted no puede ser criminólogo o no somos criminólogos si no hemos estudiado victimología. También como decir que no podemos ser neurocriminólogos si no hemos estudiado estructura y funcionamiento del cerebro y su relación con la conducta, ¿no? Es muy diferente al estudio de estructura y funcionamiento del cerebro en relación con la patología o con las enfermedades o con los síndromes, que ya le corresponde mucho más a un médico o a un psiquiatra en caso tal. Pero si usted estudia neurocriminología, pues debe combinar ambos elementos, así como cuando estudiamos neuropsicología, bueno, todo lo que ahorita está en auge con el prefijo neuro, que no todo es científico, ¿eh? Por ejemplo, hablar de neuromarketing es un absurdo, o sea, el neuromarketing, pues como ciencia no existe, ¿sí? Es una, o ser coach en neuroliderazgo, eso no es científico, eso como en su momento la famosa PNL, que
tenía algunos elementos de tipo neurológico y de comportamiento, pero que también con el tiempo fue rebatido. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo todavía pertenecía a la agencia de inteligencia en Colombia, pues recibí varios entrenamientos en detección de engaños y de conducta sospechosa. Y en varios de esos utilizábamos, o me entrenaron con PNL, especialmente con movimientos oculares para detectar si una persona, de acuerdo a su lateralidad, evidentemente, recordaba o construía información al responder, es decir, inventaba la información y por lo mismo mentía. Entonces, pues tenía unos parámetros de que si escribía con la derecha, pues los movimientos que le permitían recordar ocularmente eran movimientos hacia el lado izquierdo. Y cuando miraba hacia el lado derecho y respondía inmediatamente, pues estaba construyendo información e inventando. Y después fue rebatido precisamente por neurólogos que dijeron, usted puede recordar lo que planeó, usted puede recordar las mentiras y sus movimientos oculares van a ser izquierdos. Y usted, por eso mismo, como examinador, puede equivocarse creyéndole a alguien que está recordando muy bien el libreto que planeó y que usted solamente por calificar el movimiento ocular izquierdo auditivo o verbal, ¿sí? Porque lo hizo a nivel horizontal, no arriba izquierdo, por ejemplo, recordando imágenes, sino recordando auditivamente, pues está precisamente recordando lo que ensayó y lo que se repitió a sí mismo o a sí misma. Está engañando. En ese sentido, pues la PNL dejó de ser funcional. Y pues ni qué decir de él lo formaba en un super líder, eso no es verdad. Ahorita hay algunos entrenamientos interesantes desde la neuropsicología para mejorar usted su funcionamiento ejecutivo. En eso sí creo y eso sí me parece útil. Elementos de neurohacking, de potenciar memoria visual, auditiva, sinestésica, de velocidad de procesamiento, de calculia, bueno, de varios procesos superiores que me parece interesante trabajar, de mindfulness, por ejemplo, para trabajar aspectos de atención, atencionales, que es algo que se está sacrificando, que hemos estado sacrificando nosotros con el avance precisamente de los elementos o los aparatos electrónicos como el teléfono celular, las tablets, en fin, todo esto que nos distrae en el día a día y donde usted hace que su atención se y se apague, haga varias actividades a la vez y no termine ninguna o las deje pésimamente concluidas. Entonces, por ahí sí, y hay aspectos científicos de trabajar. Fíjese que sí, pero me agarró ocupado. Me puede llamar a partir del día de mañana, en la mañana. Gracias, mi amor. Preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, la última vez definimos lo que significa víctima. Aquí está la definición. Hay una definición desde la ONU, esa definición que tienen ustedes, y es de cómo precisamente percibimos, observamos, definimos, calificamos a la víctima. Voy a ampliar la diapositiva. ¿No hay preguntas, dudas? Bueno, voy a ampliar la diapositiva
para que me digan, por favor, cuántos rostros observan en esa diapositiva. Solamente rostros. Vamos a mostrarla durante 1 minuto, 60 segundos y los leo en el chat o los escucho en el audio. Bueno, Mildred Raquel dice 3, Javier 4. Bueno, Mildred mejora la oferta y dice veo 10. Bueno, Rosangélica se disculpa porque tiene fallos en la señal, entiendo. Aníbal Andrés dice 12. ¿Quién ve más de 12? 4, 4. ¿Quién ve más de 12? Once, dice Víctor. Muy bien. Técnicamente pueden verse 13 rostros. ¿No? Es un fenómeno que se conoce como pareidolia y es una tendencia neurológica cerebral a observar rostros. Karina dice, ya miró 11, no había visto bien, exactamente. Cada vez que usted vuelve y repasa y mira y observa, pues va a notar más, ¿no? Pero digamos que comúnmente máximo se observan 13 rostros dentro de la imagen. Tendemos a verlos en las nubes, en las cosas, en la taza del café o del chocolate, en el barro, en el reflejo de una veladora. Por eso a veces dicen que se apareció la Virgen y que su rostro quedó ahí plasmado. Bueno, digamos que la explicación neurológica o neurológica de muchos aspectos que a veces quieren pasar como apariciones y que a veces resultan ser fraudulentos. El único que yo he visto que ha sido real, y se los voy a confesar, fue en Turquía, en la última morada de la Virgen. Y si alguno de ustedes ha ido, espero que sí. Está en una casita muy pequeña, muy chiquita, donde la Virgen pasó sus últimos días en compañía de San Juan, del apóstol Juan. Y en esa morada, en esa casa pequeña, hay un reflejo maravilloso, o sea, es impresionante. Lo que usted siente es que ni siquiera se está hablando de la percepción, sino lo que usted siente, lo que le produce estar ahí y ver que efectivamente la Virgen estuvo ahí, ¿sí? Que su presencia estuvo ahí. Es de lo único que puedo dar fe. Y es así, desde la fe. De resto, pues no lo he puesto en duda. Margarita dice hay 14, sí. Es cierto, Margarita, se ven máximo 14. El común de la gente ve 13, qué bueno que usted vio una más. Hay 14 rostros que usted puede ver en la imagen. ¿Qué significa esto? Que cuando más sabemos, más conocemos, más experimentamos sobre algo, pues mejor lo podemos ver, mejor lo podemos detectar, mejores estrategas somos. Yo me convenzo cada día más en mi quehacer profesional diario, que ante todo soy estratega, es decir, en un proceso, en una asesoría, yo no soy terapeuta, pero a veces doy algo de consejería, una consejería. Hay que hacerlo desde la estrategia, sin perder la humanidad. Y la estrategia, ¿qué le permite a usted crear o sugerir estrategias? La experiencia, es absoluta experiencia. Yo tengo dentro de
mis clientes, mis peritados, una, una mujer, se llama Rachel, es norteamericana. Ella hace 10 años aproximadamente se vinculó con un colombiano que fue a hacer un PhD en la ciudad de Nueva York, una ciudad además absolutamente costosa. Sin embargo, la universidad en la que él se encontraba aquí le patrocinó ese PhD. Y bueno, fueron compañeros de estudio, se enamoraron, tuvieron un par de niños, todavía están muy chiquitos incluso. Pero después de haber tenido sus hijos y incluso antes de quedar en embarazo, este individuo empezó a desplegar una serie de maltratos de tipo psicológico, emocional. La trajo para Colombia y acá, pues no solamente la desligó de su red de apoyo, de la red de apoyo que tenía en los Estados Unidos, de algunas limitaciones con el idioma, digo algunas porque ella para esa época tenía buen español y hoy día tiene un español magnífico. Es una maravilla comunicarse con ella además. Pero todo el despliegue de violencia psicológica, emocional que este sujeto realizó contra ella era espantoso. Jamás la golpeó físicamente, jamás, jamás. Lo que físicamente hizo de manera grotesca, abusiva, era tocarle sus partes íntimas de manera tosca cuando se agachaba, cuando estaba, por ejemplo, en la cocina preparando algo y se burlaba, le decía cosas como, es que tú no tienes sentido del humor, o aquí en Colombia somos así, le decía. Eso no es cierto, o sea, el respeto no es propio de naciones ni de países, ¿no? El respeto es universal, quiero decir. Usted sabe moralmente en sus funciones ejecutivas, que también está centrada la moral en sus lóbulos frontales, exactamente en el dorso lateral de su lóbulo frontal, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y uno sabe que hacer eso, así sea mi esposa, mi pareja, mi amante, lo que sea, pues sabe que no está bien, sabe que lo hacía para humillarla, para burlarse de ella, bueno, cosas como esas. Hay una situación abusiva que él también hace con su hijo menor, que es lo que facilita que Rachel se devuelva a los Estados Unidos y se lleve sus hijos y pida protección con el gobierno norteamericano. Y hoy día está allá en X ciudad, está protegida por el gobierno norteamericano, por algunas entidades de Estado y otras ONGs que protegen a las mujeres víctimas de violencia. Y este individuo pues es muy hábil, es muy astuto y fue ante el Tribunal de La Haya para pedir un tema en relación con la custodia de sus hijos, ¿no? Que los quiere utilizar o los utiliza como un elemento de violencia vicaria para hacerle daño a ella. Hay unas pruebas que ella tiene, X pruebas, no quiero referirme ahorita a eso, solo quiero referirme para redondear el tema de la estrategia, que ella quiere compartirme. Tiene una abogada aquí en Colombia, una abogada maravillosa además, una persona con la que he hecho muy buenas migas porque entiende mucho el comportamiento psicopático, el comportamiento perverso, cosa que no todos los abogados entienden. De hecho, a veces abogados me dicen, pero es que él está enfermo, pero tiene una enfermedad. No, no es una enfermedad, es un tema de perversidad, es un tema que se formó generación tras generación por relaciones patológicas con su papá, con su mamá, porque es un tipo narcisista patológico, por varias cosas que no necesariamente son sindrómicas,
pero que sí son perversas, sí generan daño, que sí lastiman. Y esta abogada lo entiende. Y ella en un momento me dice, mire, yo quiero compartir, está en otra ciudad en este momento, y dijo, Rachel quiere compartir con nosotros esa evidencia. Es una evidencia fílmica, pero no se atreve a enviarnos nada al correo porque tiene la suspicacia de que este sujeto le tiene los correos computadora monitoreada. Entonces no se atreve. Entendible. O sea, las víctimas, es entendible que la víctima tenga paranoia, es entendible que la víctima tenga suspicacia, que la suspicacia se aprende precisamente por eso disruptivo que nos ocurre, porque son marcadores somáticos, que es de lo que habla Damasio. Y yo le dije, hagámoslo de la siguiente manera, cosas que aprendí precisamente trabajando en inteligencia. Decía que si lo podían ver por WhatsApp, le dije no, pese a que WhatsApp es un medio que no es tan fácil de hackear, de intervenir, pues no es 100% seguro. Hagamos que ella, en un computador que no sea el que utiliza, sino otro que no le pertenezca, cree un correo ficticio con un nombre que no la vincule con nada, y que en ese sitio, bajo la creación de ese correo, suba ahí la información. Y después, con X indicaciones que le di, nosotros, solamente los tres, la abogada, Rachel, yo, vamos a tener acceso a ese correo, es decir, los tres compartimos clave. Ella se envía su correo con el material y nosotros lo revisamos desde ahí, para no enviárnoslo a ninguno de nosotros y precisamente evitar que este individuo o quien él haya contratado, porque ha contratado gente especializada para hacer hackeos, pues tenga acceso precisamente a esas pruebas o a esa prueba y la desaparezca, la cambie, o simple y llanamente conozca la información, y conocer la información ya le da un poder de ventaja. Y estamos en un proceso penal y de familia, pero usted tiene que pensar en eso, usted debe diseñar estrategias precisamente para no poner en riesgo lo que en un momento puede constituirse como una prueba, una buena prueba, en relación con lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo tiene un valor superior, y es la psiquis de estos niños. Son dos niños, una niña de 7 años y un niño de 5 años, que no podemos dejar en manos del agresor, ya que sabemos que los va a utilizar solamente para hacerle daño a su expareja, porque ella decidió huir de ese ciclo de violencia, del que vamos a hablar hoy precisamente ahorita con mi invitada, el que ustedes van a conocer y del que habla la doctora Eleanor Walker, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Estoy escribiendo el nombre de la doctora Eleanor. Y cuando no reconocemos estas situaciones y nos falla esa área del cerebro, pues hablamos de prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer rostros. Ni siquiera los rostros familiares se pueden reconocer. Imagínense eso tan fuerte, ¿no? Es como una heminegligencia cerebral, ¿no? Quienes sufren heminegligencia, perdón, solamente pueden ver la mitad de su campo visual. Es decir, tienen una ceguera, bien sea derecha o izquierda. No pueden ver la parte izquierda de su campo visual o no pueden ver la parte derecha. Depende de dónde esté la lesión. Entonces, si usted le sirve un plato de comida, pues solamente va a ver la mitad del plato y se comporta de acuerdo a eso. O sea, solamente se come la mitad de la comida que usted percibe en el plato, y no es una situación que entre por sus ojos, sino que está en el cerebro.
de las maravillas de la neurología. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, vamos a hacer un análisis victimológico con este caso real. Yo les copié al comienzo en el chat un link, ahorita se los vuelvo a copiar para que después ustedes lo revisen sobre este caso en particular, pero se los voy a resumir rápidamente para ponerlos en contexto. Esta es una joven adolescente, 15 años de edad, momento de los hechos. Ocurren un 30 de noviembre del año 2020. Ella desaparece, es decir, ella se dirige del norte de la ciudad, más o menos unos 12 kilómetros hacia el centro de la ciudad. Recuerde que ahorita les decía que dentro del análisis victimológico, usted precisamente toma en cuenta el contexto físico. Hay geográficamente unos sitios, en especial en las grandes ciudades, seguramente en Ciudad de Guatemala también ocurre, que son mucho más peligrosos que otros. Y por lo general son los centros o los sitios céntricos de las grandes ciudades. Si usted se va a cualquier ciudad grande, si usted va a... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando viví en Ciudad de México, me decían, no vayas a Tepito, ten cuidado, porque en Tepito te atracan, te roban, te matan. Y fue tanto mi nivel de curiosidad que yo me puse unos jeans, un pantalón de mezclilla, una camiseta. En esa época pues no había teléfono celular. O era un lujo tener más teléfono celular, hablando del año 2001. Pues yo no daba para esos lujos. Utilicé el metro y me fui al sector de Tepito. Sin reloj, sin nada que fuera atractivo. Cuando usted va a un sitio, usted también debe comportarse como si usted fuera parte del sitio. O sea, debe caminar seguro, debe observar, pero sin mostrar temor, mucho menos con comportamiento paranoide, pero sí debe estar atento. Y me metí a Tepito. Y encuentro pues un sitio muy similar a algo que teníamos en esa época aquí en Bogotá, llamado San Victorino. Un sitio de ventas informales, de mucha mercancía, de calles estrechas, bueno, de un sitio bastante comercio, obviamente, que favorecía también comercio ilegal, ¿no? Donde se notaba que vendían artículos hurtados, robados, pero pues nada que no tuviera acá. O sea, es algo que compartimos incluso, ¿sí? Nada que uno no pudiera de alguna manera manejar, pese al riesgo que se tomó. Entonces Linda Michelle se va al centro de la ciudad, a una zona muy, muy delicada, de cuidado, y allí desaparece. La última vez que la vieron fue en un sitio llamado San Bernardo, que es una especie de colonia de barrio bastante peligrosa, donde hay bandas criminales, donde hay expendios de droga alucinógena, donde hay expendios de armas, en especial armas de fuego, armas cortas, donde hay prostitución infantil, donde, bueno, hay varias cosas delicadas y que si entra la policía debe ingresar con grupos tácticos, grupos especiales, tipo SWAT, ¿sí? Aquí lo llamamos grupos de operaciones especiales o GOES, o en compañía de batallones militares para poder copar la zona, para que tengan más o menos una idea de cómo es.
Ella ingresa, no se sabe más de ella, y la mamá inclusive ingresa al barrio, se mimetiza como si fuera una habitante de calle más o menos. Esta es la jovencita, fíjense que inclusive revelaba estructuralmente tener un poco más de 15 años. Hoy día pasa eso mucho con las niñas o con las jovencitas, que tienen 15 pero parecen de 18, de 19. Su desarrollo es mucho más rápido que en nuestra época. Algunas que son de zonas del país, digamos aquí calentanas o de tierra muy caliente, pues se desarrollan más rápido que las niñas o jovencitas de tierra fría, crecen más, en fin, la edad cronológica a veces no corresponde con lo que usted estructuralmente observa. Y parecía ser el caso de esta jovencita. Esta es la zona, un paneo de esa zona, ¿sí? Este famoso de la colonia San Bernardo, del barrio San Bernardo. Esta es la mamá de ella que se involucra ya, que hace todo, fue quien impulsó básicamente la búsqueda de su hija. Y después de buscarla durante unos días, aparece precisamente en medicina legal, de hecho, y curiosamente el Instituto de Medicina Legal en Bogotá queda en esa zona céntrica. Aparece arrojada en la basura un cuerpo NN que después de hacer el cotejo, pero después de muchos días, más de una semana, se estableció que había sido la niña Michelle. Se hacen unos allanamientos en ese sitio, en ese barrio, se encuentra evidencia biológica de la menor, se hacen unas capturas y se empieza a armar la situación de lo que ocurre, ¿sí? Sobre todo a explicarse en primer lugar por qué una jovencita que presuntamente, este es otro factor de riesgo, tenía una discapacidad cognitiva leve, es decir, un retraso mental leve, ¿sí? No era profundo, no era grave, no era moderado, era leve, es decir, podía comprender y autodeterminarse con esa comprensión, porque ingresa a este barrio tan delicado. Se dice que al parecer a ella le hurtaron su teléfono celular y que ella le dijeron que si ella preguntaba por su teléfono y se metía en ese barrio lo podía recuperar, porque hay bandas de reducidores que precisamente venden artículos robados. Pero pues esa no fue la real razón. El caso es que se encuentra, después de haber encontrado el cuerpo, en una de las casonas del sitio, evidencia biológica que relacionaba a la víctima con el sitio donde al parecer fue ultimada a través de luces forenses, como ustedes muy bien lo pueden leer ahí. En la necropsia se encuentra una joven que fue torturada, que no fue accedida carnalmente. Fíjense que eso también es un dato interesante, importante, que fue golpeada muchas veces antes de ultimarla. Tiene lesiones con arma blanca o con arma cortopunzante, tiene trauma craneoencefálico. Su modo de muerte, su causa de muerte es violenta. Y ese trauma craneoencefálico, entre otros, se dio porque fue arrojada más o menos desde el segundo o tercer piso de una casa aledaña contra la otra. Y fíjense, ahí están los hallazgos de la necropsia, heridas con arma cortopunzante, lesiones por trauma contundente, multiplicidad de heridas, de golpes que recibió. Se hacen las capturas y dentro de las capturas hay 2, 4, 6 capturados.
Cuando empezamos a ver los perfiles de estos sujetos, pues encontramos los cabecillas de una banda que delinquía en esa zona. Este individuo que se conocía con el alias de Pirri, fíjense los antecedentes que ya tenía: fabricación, tráfico, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hasta inasistencia alimentaria, ¿no? Eso también habla de el nivel de responsabilidad, o irresponsabilidad, mejor, de este tipo de sujetos. Su compañera sentimental, que tenía antecedentes por homicidio. Pero además estos dos individuos a quienes se les atribuye que fueron que la ultimaron, dos hermanos, que tenían ambos, fíjense, antecedentes por homicidio, por hurto, por tráfico y porte de estupefacientes. Estos otros dos sujetos que fueron capturados, que en su rostro ustedes pueden ver el consumo problemático con drogas alucinógenas, en especial con una droga que aquí es muy primitiva y por lo mismo muy dañina, muy barata además, que se conoce como bazuco, que es una cocaína de pésima calidad mezclada con polvo de ladrillo, con gasolina, con cantidad de mezcla, hasta con hueso, unas mezclas absurdas, monstruosas. Y quienes fueron, ella que era lo que aquí llamamos la campanera, la encargada de avisar cuando alguien ingresaba a esa zona, a ese barrio, a esa colonia, de dar cuenta a los cabecillas de la banda Tasmania, que era como se conocía esta banda criminal, y Carlos, quien se encargó de transportar el cuerpo de la joven después de que fue arrojada de este sitio que ustedes están observando en la diapositiva, de una casa hacia la otra. Aquí en este sitio cayó más o menos a una altura de 8 metros aproximadamente. Y este es el recorrido que usó Carlos para llevarse el cuerpo y depositarlo o botarlo en una esquina donde también arrojaban basura, y que después fue llevado a medicina legal. Y aquí hay el testimonio de uno de los testigos. Él dice: una vez los ciudadanos Chepe, Andrés, bueno, no, esto lo dice con base en testimonios de testigos, el fiscal del caso. Dice: una vez los ciudadanos Chepe, Andrés, Rafael, el Beneco y Tito terminaron de seguir dándole la golpiza a esta niña, es decir, de torturarla, se reían y disfrutaban de lo que hacían. Y como en la olla se le conoce a los sitios peligrosos, las ollas, había otros trabajadores que estaban realizando unas labores de empacamiento de droga alucinógena, tipo bazuco, marihuana, anfetaminas. Le decían que eso le pasa a quienes se la tiran de infiltrados, a quienes se la tiran de sapos. Sapo es un término muy común acá para decir soplón, informante. Y que los que trabajaban en Tasmania, la banda criminal, tenían que ser firmes o de lo contrario vieran lo que estaba pasando o lo que les podía pasar. Era más o menos la advertencia que querían hacer o que hicieron después de asesinar vilmente a esta jovencita. Pero, ¿por qué ella y no otra? Sería la pregunta. O sea, ¿qué tenía particularmente ella para haberse convertido en víctima? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Los leo en el chat o los escucho en el audio. Hola, Rosangélica, la escucho. Buenas tardes, doctor. Pienso que ella fue víctima por el mismo problema que tenía, ¿verdad? No podía ella posiblemente distinguir dentro del bien y el mal, y en este caso el peligro, ¿verdad? Donde ella
pues le dijeron un lugar peligroso, equivocado, y ella acudió, ¿verdad? Entonces, eso fue un factor importante, ¿verdad? Por la cual ella se convirtió en víctima. Ok, si habláramos de factores de riesgo, sí, ese podría ser uno, pero digamos que a esa zona todos los días ingresan muchos jovencitos, solamente ella, y cuando los jovencitos hablo de menores de edad, a consumir, ¿sí? Pero ¿por qué a ella porque ella se vuelve objetivo de esta banda criminal? ¿Por qué le hacen ese nivel de tortura tan brutal? La terminan asesinando y la terminan volviendo como una lección para los demás miembros de la banda o incluso posibles enemigos de esta banda criminal. ¿Cuál sería la razón? Además, efectivamente, como muy bien lo dice Rosangélica, de los elementos de riesgo victimológico, la edad de la niña o de la joven, pues una adolescente, su discapacidad cognitiva leve, que aunque sí le permitía diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, es decir, ella sí lo sabe, pues le facilitaba también un poco ser más confiada que quienes tenemos conservadas todas nuestras capacidades cognitivas. Eso también es cierto, ¿sí? El hecho de estar en esa zona que no conocía o que era más o menos desconocida para ella. Muy bien, Cristian, lo escucho. Buenas tardes, doctor. Yo creo, si escuché bien, que usted dijo que no precisamente había sido por lo del celular. No sé si escuché bien. Sí, escuché Pero bien. entonces puede ser, ¿verdad?, de que ella tal vez hizo alguna amistad, no precisamente en ese lugar, sino que en algún otro lugar fuera, con alguna de esas personas. Y tal vez, no sé, la invitaron a ser parte de algo, ¿verdad? O a involucrarse de alguna forma. Y por sus factores de riesgo, pues se involucró y tal vez después ya no muy estaba de acuerdo y por eso la torturaron de esa forma. Muy bien, por ahí es. Fíjate que estamos haciendo el ejercicio de la pareidolia, de la capacidad que tenemos para ir viendo un poco más lo que otros no ven. Por ahí es, por ahí hay algo interesante lo que usted ha dicho, sí, así es. Rosangélica dice simplemente sabía algo, tiene que ver también con eso. Mercia Alejandra dice, pienso que por la edad del sexo no eran solamente esos factores de riesgo. Ser mujer sí es un tema de riesgo, sin duda. Pero fíjense que aquí no hubo agresión sexual, no hubo un ataque sexual. Pero bueno, Claudia Salazar, la escucho, que tiene la mano levantada, y después Oscar Ricardo. Buenas tardes, doctor. Considero que ella era lo que llamamos la víctima perfecta, ¿verdad? Se encontraba en un lugar en donde ella sabía que no tenía que estar, como se podría decir. Ahora bien, lo que usted decía, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en ciertos lugares, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento. Por ejemplo, si ella fuera de un área un poquito más pudiente y está lo que es el rencor social, no es rencor social, no recuerdo cuál es la palabra, pero podría pasar de que la persona tenía ciertos rasgos de otras áreas y por eso la atacaron, porque no hubo, fue un ataque físico. No era un ataque para robarle, sino lo que querían hacer es así como resentimiento social, perdón, esa es la palabra. Creo que tal vez podría ir por un resentimiento social. Ok, Claudia, muy bien, muchas gracias. Sí hay algunos elementos de riesgo que usted menciona, no directamente relacionados con resentimiento social, no. Como le digo, hay bastantes jovencitos, hombres y mujeres, o niños y niñas, si queremos denominarlos así, que ingresan a esa zona a buscar droga alucinógena. Y niños que vienen, o niñas de sitios o de colonias o de barrios pudientes, ¿no? Y no por eso necesariamente son victimizados. Pueden ingresar, digamos que a la zona, surtirse de droga o consumirlo inclusive ahí, porque hay sitios de consumo también, y salir del barrio sin que eso les afecte su integridad.
Pero no fue lamentablemente lo que pasó con ella. Que vulneró la zona de seguridad, sí, posiblemente, pero ¿qué había en ella para vulnerarla, no? Es lo que nos preguntamos ahí, es lo que analizamos. Sí. Escuchamos. Sí, buenas tardes. Tal vez digamos así, la ignorancia de la persona de no saber o conocer a dónde estaba yendo, o tal vez ya o sabía los peligros que pasan en esa zona, pero decimos no nos va a pasar a nosotros, pero tal vez por ahí va la situación, doctor. Ajá. Sí, muy bien, Oscar Ricardo. Y mire, y amarro lo que usted acaba de decir con lo que muy bien dijo Claudia ahorita en relación con, digamos que sacó la categoría. Es la víctima ideal, es la víctima ideal, es la víctima inocente, según clasificaciones de Mendelssohn, de von Hetting, es la víctima por ignorancia. Sí, es eso. Si ya leyéramos la clasificación, seguro que cabría dentro de esas clasificaciones. Margarita, buenas tardes. Tal vez fue porque ella no consumió y pensaron que era para vigilarlos. Tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con eso. Muy bien, lo escucho. Sí, buenas tardes. Tal vez en este caso, bueno, en mi opinión, quizá por esa tortura fue como forma de superioridad, aparte de las personas que le hicieron en este caso. Y aprovechando la discapacidad que ella tiene, la discapacidad leve, que quizá en su forma de pensamiento, en su forma de razonamiento, perdón, no analizó las consecuencias y pues, como decía en la historia, dio alguna información en la que quizá fue muy peligrosa para ella, y como fue la víctima preferida, quizá era más fácil, pues las personas que lo secuestraron y que le hicieron daño fue como una demostración de forma de superioridad para los demás grupos delictivos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Ok, Víctor, muy bien. Y de hecho no, es más que una opinión, es su análisis criminológico desde la perspectiva de los agresores. Si yo preguntara por qué hicieron eso, sin lugar a dudas la respuesta a la que Víctor nos acaba de dar, para demostrar superioridad, para demostrar dominio, para generar temor, para dominar a través del temor, de las consecuencias de lo que le puede pasar a lo que ellos llaman sapos o informantes. Muy bien. Pero ¿cuál es la situación? Se lo voy a resumir para que ustedes hagan su análisis y para darle también cabida a mi invitada, que más o menos en 1 o 2 minutos va a ingresar. Linda Michelle vivía a 12 kilómetros más o menos del centro. Allí muy cerca, digamos que en Bogotá, tenemos unos sitios llamados Centros de Atención Inmediata o CAIS. Los famosos CAI, Centros de Atención Inmediata, están conformados por policías, personal de policía. Son como pequeñas estaciones de policía que están distribuidas zonalmente. Ella en la estación de policía cerca a su casa tenía un novio policía. Y a este joven novio policía, que tenía al momento de los hechos 20 años, ya 5 años más que ella, lo trasladan para el centro de Bogotá, a un CAI de allá, del sector de San Victorino, precisamente, del que yo les hablaba hace un momento, sí, en una zona, en un parque que se llama La Mariposa. Si vienen a Bogotá, nunca se van a meter por ahí, por favor. Ella venía a visitarlo. Utilizó el transporte público tipo Transmilenio. Otros decían que se había venido en bicicleta, eso no es cierto. En el momento de los hechos ella llega a través de ese sistema de transporte. A ella la ven miembros de la banda Los Tasmania de la mano con él, interactuando con él. Bueno, es cierto que a ella le hurtan el teléfono celular y que ella se va al barrio a querer recuperarlo.
Ella se mete allá preguntando por su teléfono, por cómo recuperarlo, inclusive no lo consulta con el novio, pues igual no tenía cómo. Y es cuando la banda Tasmania es una infiltrada que está mandada por el CAI de la zona, es decir, por los policías de la zona, especialmente por la pareja, por el novio. Y por eso quieren dar una lección, por eso la trataron como la trataron y la asesinaron de la forma en que la asesinaron, ¿sí? De esa forma tan brutal. Fíjense cómo se constituyó precisamente Linda Michelle en la víctima ideal, la víctima inocente, la víctima por ignorancia, de acuerdo a esas clasificaciones victimológicas. Aquí está el link para que quienes lo quieran consultar toda la crónica del caso. Fue una crónica muy juiciosa que se hizo, una investigación muy juiciosa para, no solamente para dar con los responsables, sino para entender victimológicamente qué fue lo que le ocurrió. Ahí les acabo de copiar el link. Aquí está el padre de la victimología, el señor Benjamin Mendelssohn. Él hablaba básicamente de 4 tipos de víctimas. Una completamente inocente o ideal, como bien lo mencionaban ahorita. Una de culpabilidad menor o víctima por ignorancia, que también cabe dentro de lo que le ocurrió a Linda Michelle. Una tan culpable como el infractor o víctima voluntaria, ¿sí? Que es la que conscientemente asume el riesgo. Y una más culpable o únicamente culpable, que, palabra más, palabras menos, la víctima culpable es la víctima falsa, la víctima que no es víctima, o aquella que ha optado precisamente por ser víctima en una situación de suicidio, por ejemplo. Aquí hay una explicación y clasificación precisamente de esa victimología que seguramente ustedes ya han repasado en alguna ocasión, en alguna de sus asignaturas seguramente, y sobre la cual con Cindy le pedí el favor de que cuelgue un artículo muy preciso, muy conciso, pero también muy interesante sobre esta clasificación victimológica, ¿sí? Que quiero que ustedes repasen y que junto con el caso Leili Vanegas, que vamos a resumir a continuación con la misma protagonista, vamos a hacer un quiz en la próxima sesión, ¿sí? Yo les voy a plantear unas situaciones referidas directamente al caso de Leili. Van a tener ahí unas opciones de respuesta y ustedes eligen individualmente la que sea la más adecuada. Eso lo voy a hacer a través de una plataforma que utilizo comúnmente para hacer estos quizzes, con unas 10 preguntas, de más que de memoria, son de análisis. Recuerden que es el tema en el que quiero generar evaluación y conocimiento, porque la memoria pues, se olvida. ¿Sí? Usted necesita la memoria de trabajo en su momento, pero después pues, la memoria inmediata es eso, es inmediata, no perdura, no se cristaliza si usted no la relaciona, si a usted no le genera sensaciones agradables emocionalmente, por eso está dentro del sistema límbico, pues usted no lo aprende. Y si la evaluación está llena de cortisol, pues menos va a aprender, porque va a estar estresado o estresada. No se trata de eso, solamente de que ustedes digieran ese material que se va a subir a la plataforma, que concretamente tiene 10 páginas, se llama Victimología Básica. Es un artículo, un estudio que se hizo en Puebla, México, y que nos trae esta clasificación, o que nos la recuerda, básicamente. Entonces, quiero que la recuerden, que la apliquemos al caso de Leili Vanegas, y con eso vamos a hacer ese quiz.
¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas? Sí, doctor, gracias. Ok, muy bien. Bueno, quiero que darles una introducción del caso Leili antes de que ella ingrese. Le dice que está en una llamada y que tan pronto como se desocupe, ingresa con nosotros. Bueno, ustedes por medios abiertos, si googlean Leili Vanegas, si ya lo hicieron, magnífico. Además, si alguien ya lo hizo y tiene claridad del caso, quisiera escucharlo o escucharla. ¿Alguno de ustedes revisó en qué consistía el caso de Leili? ¿Qué fue lo que pasó con Leili? ¿Y cómo pasó de ser víctima a ser victimaria? Ok, bueno. Leili Vanegas era una joven estudiante de psicología, incluso. Estaba terminando su carrera, se encontraba en la etapa de realizar su tesis. De hecho, el día en que ella sustenta su tesis y le dan el visto bueno para su graduación, se va a celebrar con un par de compañeras de la universidad. Para esa época ella estaba casada, vinculada con un joven también, papá de una de sus hijas, un sujeto de apellido Garavito. Parece como si ese apellido fuera una maldición. Y pues ella venía sufriendo sistemáticamente de un tipo de violencia psicológica, todavía no física. La física se reveló ese día. La psicológica era a través de la celotipia, es decir, de los celos obsesivos. Una cosa es que a usted lo celen o la celen, porque en nuestra cultura hablamos con términos posicionales, ¿no? Mi novia, mi pareja, mi esposa, mi mujer, mucho más en los países latinos. Y porque al cerebro, para sentirse seguro, pues le gusta poseer, ¿sí? Dinero, bienes, personas, animales, propiedades, en fin. Eso de manera heterónoma, le hace sentir seguro, ¿no? Algunos otros tenemos un poco más de seguridad autónoma, es decir, el nivel de seguridad depende de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de mi experiencia, de mis valores, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo crear, de lo que yo me puedo inventar, de lo que yo puedo estratégicamente hacer. Pero algunos otros no. Y ese sujeto, pues, con esas inseguridades, era terriblemente celoso con Leili. Ese día que ella va a celebrar con sus compañeras de tesis el logro, inclusive le dice, mira, estoy en tal sitio, ven para acá. Él llega al sitio, empieza algo que dentro del ciclo de violencia de la doctora Eleanor Walker llamamos acumulación de tensión. Entonces, en esa acumulación de tensión, él empieza a reclamarle, a tratarla mal, a decirle que ya se fueran, y ya yéndose hacia la casa, cuando dejan a alguna de las amigas de ella, empieza a maltratarla verbalmente. Cuando llegan cerca al sitio donde vivían, pues él ya se desregula, la golpea, la tira al piso, la patea, devuelve el rostro, como ustedes muy bien han podido ver en la ayuda, en las diapositivas. Ella huye por su vida, ¿sí? Entra al conjunto, pide ayuda. Este sujeto sube, se cambia la camisa ensangrentada que tenía, vuelve y baja. Cuando regresa nuevamente a un sitio de parqueaderos y la comunidad que había ahí se da cuenta
de lo que ha hecho contra ella, pues lo golpean. Con la astucia de que se surten 2 denuncias, la que hace Leili como la víctima real, verdadera de esa agresión brutal que recibió, y la que hace él con los golpes que le propinó la comunidad o la gente que de alguna manera defendió a Leili. Hechos que inclusive quedaron registrados en una cámara de seguridad de la zona. Y él la denuncia por violencia intrafamiliar también. Avanza primero el proceso de Leili, el sujeto resulta ser condenado por violencia intrafamiliar, pero como les decía, a la par había un proceso en contra de Leili, donde los testigos estrella fueron, o eran los familiares del mismo agresor. Hicieron parecer como si Leili fuera la celotípica, como si ella fuera la maltratadora. Y en ese proceso es donde yo ingreso precisamente como perito, donde yo hago una valoración que dio cuenta del perfil de Leili, de que efectivamente no era victimaria, sino víctima, de que no tenía un perfil de maltratadora, de todas las incoherencias por parte de este individuo. Y de manera inexplicable resulta siendo condenada por un juez que no toma en cuenta el video de las cámaras de seguridad, nunca lo conoció, no lo quiso admitir. Tampoco tomó en cuenta la condena que ya tenía este individuo en primera y segunda instancia incluso, y aún así la condena por un delito que Leili jamás cometió. Pero quiero que sea pues de la viva voz de Leili que de pronto dé cuenta de lo que me hizo falta contar, o de lo que ella recuerda desde su experiencia en relación con la situación que vivió durante mucho tiempo, porque esto fue un tema de años. Hola, Leili. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Leili, bienvenida. Gracias. Leili, no, nada más complementa lo que me faltó. Yo creo que tú has repetido tu historia muchas veces porque has sido un ícono aquí en Colombia. Lo que te ocurre a ti, que ha inclusive inspirado a muchas mujeres no solamente a denunciar, sino a seguir luchando cuando le han ocurrido situaciones similares a las tuyas, donde resultan después de ser víctimas a ser culpabilizadas, a ser maltratadas por el sistema, no solamente por el agresor directo. En fin, te escuchamos. Bueno, pues es que no escuché todo. No sé si alcanzaste a contar algo más desde el inicio, no sé si vamos a las preguntas. No, danos un resumen del tema. Digamos que yo conté la situación puntual que te pasó el día de los hechos, ¿sí? Pero pues digamos que hay alguna información en relación con esa relación, cómo era antes, cómo se volvió también después. Sería interesante pues que nos ilustraras sobre eso. Bueno, pues fue una relación de muchos años, desde la adolescencia, desde el año 2008 aproximadamente. Una relación muy intermitente porque pues el agresor llevaba prácticamente una doble vida. De igual manera, pues yo intentaba alejarme muchas veces de él. Si no aparecía él nuevamente, aparecía su mamá para que lo perdonara. Ella quería como dejarme a mí esa carga de tener a una persona así en su hogar, ¿sí? Esta violencia fue transcurriendo, se fue desarrollando pues de manera gradual. Primero eran palabras, ya después venía un empujón, ya no era un empujón, era un escupitajo, ya después no era un escupitajo sino una cachetada, y pues así fue transcurriendo hasta pues la noche de los hechos más graves, que fueron en 2015 cuando pues ocurrió todo este tema. También pues bueno, nosotros tuvimos una hija, él también era agresivo con ella. Tuvimos una medida de protección desde el año 2013, cuando la niña estaba bebé.
Sin embargo, pues ahí fue como la primera falla que yo identifiqué en el sistema como tal, en el sistema judicial colombiano, y es que a él le permitieron seguir visitando a la niña y seguirme viendo a mí, o sea, seguir viéndome a mí, y aprovechó esta oportunidad para pues nuevamente repetir el ciclo y llegar a convencerme de que nos casáramos. Nosotros duramos casados solamente 3 meses y medio y ocurrió pues todo esto. Ya en la convivencia era supremamente invivible la situación, golpeaba todas las cosas, me golpeaba a mí, gritaba, golpeaba a la niña. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues resguardar a mi hija. Mi mamá vivía en el mismo edificio que nosotros y yo la dejaba prácticamente todos los días a la niña con mi mamá para pues que ella no tuviera que pasar por una situación también de una violencia extrema como la que estaba viviendo yo en ese momento. Pues muchos rasgos también celotípicos. Cuando yo era estudiante universitaria llegaba a la universidad, o si yo intentaba no tener ningún contacto con él, les contactaba a mis amigas, hacía todo lo posible para llegar a mi casa, a la universidad, seguía mis pasos, a pesar de que esto también pues fue una de las situaciones que quedó escrita en esa medida de protección, pues nunca se cumplió. Y digamos lo más horrible de todo el caso es que cuando yo me entero que pasé de ser víctima a victimaria, casi 2 años después de los hechos me enteré que él me había denunciado desde la cárcel. 6 meses después de los hechos me denunció. Yo me entero de la denuncia en 2017. Pues entré en un shock muy fuerte, llegué a una UCI, desmayos, me enfermé terriblemente, y después de todo esto empecé a recibir un trato por parte de la justicia horrible, peor que el que había recibido por parte de él. Trato que ni siquiera él, por ser hombre, recibió, que era el agresor real. Nunca lo maltrataron en un juicio, en una audiencia. Conmigo sí, lo hicieron muchas veces, me hicieron pagar multas, bueno, me trataban terriblemente. Me tenían amenazada con llevarme arrestada. Sí. Me tenían amenazada con arrestarme si hablaba en las audiencias. Sin embargo, pues yo tomé mucho valor y comencé a defenderme por mí misma, porque pues todos los abogados que yo iba adquiriendo, pasé aproximadamente por 7 abogados para que me defendieran, todos terminaban siendo corruptos, terminaban favoreciendo a la contraparte. Lamentablemente pues tuve que lidiar también con eso. Entonces yo ya sola hacía mis escritos, me levantaba toda la noche, escribía, me defendía por mí misma, porque veía que pues no hacían eso por mí. Efectivamente pues las lesiones fueron muy graves. Tuve 3 dictámenes en medicina legal, 25, 35 y 45 días de incapacidad. Y todo esto pues fue completamente desvalorado por parte del juez que estaba en ese injusto proceso en mi contra. Todas estas pruebas ingresaron, la medida de protección, las sentencias condenatorias en contra del agresor, quien ya había aceptado cargos, es decir, ya se había demostrado de manera legal que efectivamente todo ocurrió tal cual yo lo había mencionado. El peritaje del doctor Balbuena, testigos presenciales que vieron que él fue agredido por otras personas y en el estado en que yo me encontraba. Todo esto fue completamente desvalorado por él. Solamente le dio credibilidad al agresor y a la familia que mintió diciendo que ellos habían estado ahí. Obviamente ellos no estuvieron allí, no vivían allí, ni vivían cerca. Gracias a Dios, pues el año pasado fui absuelta. Logramos ya al final pues demostrar la verdad en una segunda instancia, pero fueron aproximadamente 8 años muy difíciles. Una situación muy dura, porque no solamente fui violentada por este sujeto durante años, sino pues después el sistema de justicia decidió darle la credibilidad a él y la espalda a mí. ¿Sí me escucharon bien? Sí, le escuchamos. Okay. Sí, Leili, escúchame que tenía el micrófono apagado. Bueno, preguntas para Leili, por favor. Rosangélica. ¿Podría decirnos cómo fue un poquito su niñez, por favor? Sí, la verdad pues fue una niñez tranquila.
Vivía con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, la menor de 3 hijos. Siempre fui, digamos, la consentida en mi casa. Nada, digamos, extraño que haya podido ocurrir en ese tiempo. ¿Considera que tuvo algún tipo de dependencia? No, yo siempre también he sido una persona muy independiente desde muy pequeña. Efectivamente sí puedo decir que me consentían mucho, pero siempre he intentado hacer lo posible por trabajar por mí misma, por vivir sola, por responder por mis cosas. Entonces, no. Muy bien, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. ¿Me puedes esperar un segundito que me está llamando? Sí, claro. Un minuto, ya estoy con usted. Bueno, mientras vuelve Leili, quiero explicarles la ayuda que está en la presentación. Esto fue algo que yo tuve que hacer porque medicina legal no lo hizo. Es decir, dentro de las funciones que medicina legal debe hacer y debe atender, está realizar una valoración de riesgo mortal. Aquí se llama valoración de riesgo mortal contra la mujer. Pues porque lamentablemente en temas de género, agresor tiende a ser más hombre y víctima mujer. No significa que lo contrario no pase, claro que sí ocurre. Y a veces incluso se nos trata injustamente cuando los hombres somos víctimas reales de violencia intrafamiliar. Pero pues lamentablemente, y eso tiene inclusive una explicación neuropsicológica, los hombres somos quienes provocamos y realizamos este tipo de agresiones. Entonces, ese danger assessment no se lo hacen a Leili, no se lo hizo en su momento medicina legal. Tuve que realizarlo yo como precisamente un elemento para recopilar la información, como un screening, como un tamizaje de la situación que ella vivió precisamente con el agresor y que dio después elementos precisamente para establecer que la víctima era ella, ¿sí? Fíjense todos los comportamientos que ella marca con un sí o que se marcan como un sí, que intentó estrangularla, que este sujeto tenía comportamientos de consumo de drogas alucinógenas, que tenía problemas con el alcohol, que era celotípico, como les había dicho inicialmente en la introducción, bueno, que ella estuvo en embarazo de él, que la amenazaba con hacerle daño, que ella creía y sentía que este individuo era capaz de matarla, que la perseguía, la espiaba, en fin, todos esos comportamientos de riesgo que es interesante o importante resumirlos a través de este tamizaje o de este screening, que es la Danger Assessment, ¿sí? Aquí en Colombia, precisamente en medicina legal, ha venido haciendo un estudio desde hace algunos años para tener unos baremos colombianos con relación a la prueba, porque la prueba es gringa, es norteamericana, pero la hemos estado aterrizando a la población de mujeres colombianas víctimas de violencia de género. Listo, Karina, ahora sí la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Leili, compañeros. Primero quiero felicitar a Leili, pues, porque ha sido una mujer muy valiente, esforzada, es de admirar. Como mujer la admiro. He escuchado y leí un poco su historia y a veces no es necesario solamente quiero compartir, a veces no es necesario pues haber tenido un pasado, una niñez mala o una adolescencia mala. Creo que el victimario, por decirlo así, tiene la capacidad para envolver de una manera que a veces como psicólogos no entendemos, todavía no entendemos. Pues cuesta a veces entender este tipo de personas. Sabemos muy bien cómo actúan, cómo se relacionan, cómo manejan a los demás, pero hay de toda clase y yo creo que en la mayoría también de mujeres hemos sido abusadas.
de diferente manera. También, pues como decía el doctor, hombres también, o sea, no necesariamente las mujeres, pero en este caso hoy estamos hablando de mujeres. Y sí, yo creo que como mujer también pasé una situación similar, no igual, pero sí con palabras, y a veces a veces no son solamente los hombres, sino que también la familia de ellos que está alrededor, ¿verdad? De que, a su la familia de ellos que contribuyen para hacerte creer de que estás mal, o sea, que tú estás mal. Se necesita mucha valentía como la de Lely, pues para salir de una situación y para poner un límite y para poner nuestra barrera para decir ya no, ¿verdad? Más sin embargo, sí hay muchas mujeres que cuesta y a veces son señaladas porque no pueden salir de una situación. Es una cosa parecida, no parecida, pero sí es como un vicio, es algo que es un abismo en el que caen y no pueden salir, porque están con manos atadas, pies y manos atadas, o sea, no tienen una salida fácil. Y pues ese era mi comentario y mis felicitaciones para Ley. Y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Mira, aquí hay algo súper interesante que Karina nos ha dicho, que me parece que no podemos dejar pasar, y es, víctima puede ser cualquiera de nosotros. O sea, para ser víctima no necesariamente tenemos que tener elementos de riesgo victimológico. Sí, me explico, no es necesario, por ejemplo, como sé que estaban indagando ustedes, que en el pasado de Lely hubiera habido una falta de presencia paterna, por ejemplo, que no hubiera recibido cariño, afecto, que no hubiera recibido un amor protector, que hubiera, no sé, tenido negligencia en su cuidado, no, o que ella hubiera sido de pronto una mala chica y por eso mismo se haya involucrado en sus noviazgos con chicos malos, jóvenes delincuentes o consumidores de drogas. No, de hecho fíjense que ella se da cuenta del consumo problemático de drogas alucinógenas tiempo después de que convive con él, pese a que incluso lo conocía o creía conocerlo desde la niñez, ¿no? Fue el novio de toda su vida. Lección aprendida, no se case con el novio de toda su vida. Pero fíjense que, de hecho, el factor de riesgo que es ser una buena persona, y estos individuos manipuladores, perversos, buscan mujeres o hombres buenos precisamente para explotarlos, para aprovecharse de ellos. Eso yo creo que es la lección. Javier, lo escuchamos, y después Lidia, por favor. Gracias, doctor. Mucho gusto, Lely. Te felicito que hayas logrado salir de eso. Realmente muchas personas no logran salir de esa situación y pasan a peores, va. Yo también estoy de acuerdo con eso de que no todas las personas, yo creo que se les revictimiza cuando se les dice que si pasaron por algún tema en su vida, pues realmente cualquier persona puede ser víctima. No en el mundo hay muchas personas que tienen desórdenes patológicos que nosotros no conocemos y creemos en ellas. Eso puede pasarnos tanto a hombres como a mujeres. O sea, hay de los dos tipos. No solamente pueden ser los hombres los que también maltraten, a veces las mujeres también lo hacen psicológicamente y también físicamente, ¿va? Lo que no entiendo de este caso es por qué aquí en Guatemala yo miro que más, o sea, no sé, yo más que todos los casos que he visto es que sí no se le echa no se le voltea aquí lo decimos así, como que se voltea el caso hacia hacia la víctima, pues. ¿Por qué se volteó? ¿Por qué las autoridades actuaron de esa manera ahí en tu país? Desgraciadamente así fue, ¿verdad? Y qué bueno que lograste salir de eso. Solamente eso, doctor. Gracias. Y Lady.
Muy bien, muchas gracias. Y fíjense que aquí he hecho algo muy importante, ¿sí? No solamente que no terminamos de conocer a los otros, a veces incluso creemos que por estudiar comportamiento humano o varias cosas, que nos dan alguna ventaja, si es cierto, en mi caso particular lo ha sido, creemos que podemos conocer a otro. No, a veces uno tiene ciertas distorsiones cognitivas también, ¿sí? Esas distorsiones cognitivas están en relación con la expectativa, ¿sí? Que a veces uno crea, y precisamente en etapas de enamoramiento. Yo he dicho neuropsicológicamente que el enamoramiento es una lesión de los lóbulos frontales. Eh, por eso hay que tener cuidado con esa etapa y que las relaciones se hacen es bajo la construcción, más que bajo las expectativas. Pero sí puede pasar, y en el caso de los hombres cuando se constituyen como víctimas, sin lugar a dudas es mucho más la agresión psicológica, emocional, la manipulación, que la misma física, o por lo menos es lo que yo he encontrado a través de la casuística. Livia, la escuchamos. Buenas noches. Antes que nada, gracias, Lady, por compartir tu historia con nosotros. Eres una persona muy valiente al relatar cada hecho que viviste. Solo tengo una duda. Con tu hija, tú nos comentaste que ella también vivió cierta parte de violencia con el que era tu pareja en ese entonces. ¿Cómo manejaste o cómo ves a tu niña? Porque ella también vivió todo eso contigo. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo vivió ella todo ese proceso contigo? Perdona, si nos puedes compartir. Claro, bueno, gracias a Dios ella era muy bebé cuando esto pasó, ella tenía 1 año y medio aproximadamente, entonces realmente pues le agradezco a Dios que todo pasó en ese entonces, ella no recuerda nada, solamente pues como hubo un boom mediático, ella sabe que hubo una persona, una expareja que me agredió, pero ella no recuerda nada de él, ella no sabe que él es papá, él perdió la patria potestad, ella tiene mis apellidos, entonces gracias a Dios puedo decir que es una niña muy sana a nivel emocional. Ella también le hicieron pues sus peritajes, tanto en medicina legal como con psicología, y gracias a Dios todo está muy bien con ella. Gracias, Lady. Mildred. Muy buenas noches, Lady. Qué valentía la suya en comentarnos su caso. A mí me llamó mucho la atención cuando usted dio una entrevista con el periódico El Tiempo. No sé si estoy equivocada. Usted dijo y mencionó de algo que es muy cierto, de que cómo es eso que a usted la vuelve victimaria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ir a demandar a alguien que nos está violentando si no me van a defender, ¿verdad? Es algo que también el licenciado que llevó su caso, José Moreno, creo yo, que dijo que no solo usted está expuesta a eso, sino todo un país. O sea, nadie, todos podemos ser golpeados en un momento y ir con la justicia y demandar, pero no van a hacer nada, ¿verdad? Sino que nos van a volver victimarios en ese caso, ¿verdad? Y retomando la pregunta que el compañero Javier, ¿cómo fue que usted a víctima se volvió siendo victimario de este caso, ¿verdad? ¿Cómo en su país pudo pasar esto? ¿Verdad? Esa es una de mis preguntas. Y gracias por su atención. Bueno, pues manipulación al sistema, corrupción, manejo de influencias. La verdad, yo hubiera podido tener al mejor abogado del planeta, pero todo esto ya estaba arreglado. No le veo otra explicación. Y lo digo pues por lo que yo vi, lo que yo viví, lo que percibí. Lamentablemente en nuestro país hay un sistema judicial muy regular, sí, que no hay justicia.
Sí, exacto, y empezando con el juez que llevó su caso, ¿verdad? Yo cuando vi esa entrevista que le hicieron y las palabras que usted utilizaba al momento de escribir al juez, dije, sí, esa justicia que se maneja allá no es tan real que uno se puede sentir protegido, ¿verdad? Y que yo en mi mente, ¿verdad? ¿Cuánto le debieron de haber pagado al juez? ¿Verdad? Eso se me cruzó en la mente, ¿cuánto? ¿Verdad? ¿Acaso él no tiene hijas, no tiene una mamá, ¿verdad? Que tarde o temprano puede pasarle lo mismo, ¿verdad? Gracias por su atención. Mildred Raquel, no, gracias a usted por la intervención y mire, qué interesante que usted traiga a colación la entrevista que Leili le rindió al diario El Tiempo, que no solamente es un diario físico en papel y digital, sino que también está acompañado de una emisora, por llamarlo de alguna forma, que se llama City TV, y es precisamente el link que ustedes tienen en este momento en el chat. Ahí está la entrevista de la cual Mildred Raquel se está refiriendo. Y valientes son todas las mujeres siempre y cuando tomen la decisión, ¿sí? Esto más que un tema de voluntad, es un tema de decisión. Yo creo que eso fue lo que Leili en su momento utilizó y lo que la llevó, la determinación más que la voluntad, quiero decirlo, ¿sí? Son dos procesos neuropsicológicos diferentes. Después, cuando tengamos un poco más de tiempo, les hablaré de esa diferencia entre la determinación y la voluntad. Pero por ahora quiero que entiendan que con determinación cualquier mujer en Guatemala, en Colombia, en México, puede hacer exactamente lo mismo que Leili con el buen ejemplo logró hacer, logró enfrentar y superar, ¿sí? Que gracias a Dios no afectó a ninguna de sus niñas, que obviamente con ella tuvo unas afectaciones, pero de las cuales ella ha sabido manejar, ha sabido utilizar, ¿sí? de la mejor manera posible. Fíjense, yo les he estado pasando unas imágenes en la diapositiva del Facebook de este personaje, ¿no? Y en esta donde usa el cubo Rubik, que además es una magnífica creación de un arquitecto de apellido Rubik, por cierto, está emulando a su pareja y a su hija, como un juego, ¿no? Y él preso del alcohol. Fíjense cómo sus imágenes dicen mucho acerca de su misma personalidad, de sus rasgos, ¿sí? Macabros, psicopáticos. ¿Ah? Fíjense en esta, por ejemplo, la herida que hay en la espalda de la mujer, ¿no? Cómo simula la muerte a través de una calavera y cómo todo eso corresponde precisamente a lo que yo les mencionaba de ese ciclo de violencia de la autora Eleanor Walker, ¿no? Cómo cualquiera puede ser presa precisamente de ese ciclo de violencia. Y no por eso hay que culpabilizar a la víctima, es decir, no porque haya soportado 10 años en un vínculo insano, la culpa es de ella, ¿no? Cuando llegan al sistema judicial a veces muchos investigadores y fiscales le dicen, pero ¿usted por qué no denunció antes? Si ella la intentó matar una vez y la amenazó hace 5 años, ¿por qué en esa época no denunció? Porque hasta ahora es la ignorancia, es la falta de empatía. Mildred decía ahorita cómo es que un juez la condena como si no tuviera hijos, como si no tuviera esposa. Seguramente los tiene, pero le faltan neuronas espejo en sus lóbulos frontales, en su corteza cerebral, y por eso no empatiza, por eso no se pone en el lugar de otro, por eso su altivez hace que crea tener la verdad revelada y no toma otros elementos para ponderar. Sí, no hay sensibilidad, la hemos perdido en el sistema de justicia, no tenemos en realidad una justicia terapéutica, que es a lo que muchos países desarrollados, especialmente en Europa, incluso más que en Estados Unidos, le trabajan, le apuntan. Países como Finlandia, en Alemania, bueno, aunque ahorita tengo que hablarles un poco de Alemania en otra de nuestras sesiones porque estoy asesorando
a un grupo de mujeres latinas que están siendo víctimas de esposos alemanes con los quienes han tenido hijos y quienes les han arrebatado los hijos, quienes se los han quitado en auspicio con el sistema legal alemán. Bueno, que uno dice que esto es absurdo, pero pasa. De eso hablaremos en su momento. Oscar Ricardo, última intervención para terminar. ¿Qué tal? Buenas noches, Lady. Gracias por compartirnos tu desagradable experiencia. Doctor, yo miro aquí que ella lamentablemente sufrió las 3 fases de la víctima, ¿verdad? La primera fue la violencia directa, luego fue la justicia la que no hizo capaz de llevar su caso legalmente muy bien ahorcado, ¿verdad? Sí. Y luego me imagino que la tercera, pues la sociedad. Al final la sociedad terminó tachándola también, ¿verdad? Pasa muchas veces. Ya, o sea que este es un caso bastante fuerte, pero gracias a Dios es una sobreviviente, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que lamentablemente no llegan a contar. Así es, Oscar Ricardo, y no solamente es sobreviviente, sino que es una inspiración precisamente para mujeres que viven o han vivido situaciones similares. Y usted lo ha dicho muy bien, y seguramente esa va a ser uno de los análisis del quiz, y es esa violencia o esos tipos de violencia primaria, secundaria y terciaria que vivió ella. Fíjense que es incluso condenada y de alguna manera obligada a estar en su domicilio, pues no literalmente a una prisión domiciliaria como tal, pero sí la limitaron mientras se surtía la apelación, y donde gracias a Dios y afortunadamente en esa apelación fue absuelta. Y ahorita estamos precisamente dentro de la justicia restaurativa proveyendo o apuntándole a una reparación a la que ella tiene derecho, porque el Estado la victimizó, porque el sistema de justicia la victimizó, porque eso le generó una serie de daños, no solamente de tipo material, sino psicológico y emocional, que para nada merecía. Entonces estamos también en esa instancia. Bueno, no sé, para terminar, Leili, ¿qué más quieras decir? ¿Qué más nos quieras aportar, ilustrar la relación con todo eso que tú viviste? Bueno, pues que más allá de una vivencia, fue un aprendizaje de muchas cosas para mí. Obviamente a no permitir que esto vuelva a suceder, a poder identificar pues ciertos rasgos, ciertos banderines rojos desde el inicio al momento de conocer a una persona. Y pues también estoy muy agradecida con la gente. Que ahorita los estás aplicando, me imagino. Obvio. Entonces, también es importante todo lo que estoy aportándole a las personas a raíz de lo que pasó. ¿Sí? Conocí también personas muy buenas, tuve un apoyo de mucha gente a nivel nacional e internacional para que pues esto se volviera viral, para que pudiera generar pues un impacto y que yo no resultara privada de mi libertad injustamente. Entonces también pues pude entender y comprender que hay personas buenas, pero pues sí es muy, muy difícil, es una situación muy difícil y yo creo que también es irreparable. Vivir esto es irreparable porque es algo que no se va a olvidar jamás, siempre va a estar en mi mente, en la de mi familia. También hay un temor latente porque pues a él no le dieron una condena ejemplar, él probablemente salga en unos 2 años. Durante las audiencias se ha mostrado que sigue obsesionado conmigo, sigue empecinado con la situación, a pesar de que ya han pasado 8 años. Él dice que esto es un impasse y que cuando él salga me va a buscar a mí, va a buscar a mi hija y que seguir siendo una familia. Entonces sí es un tema también muy complejo a nivel de seguridad y pues el país no me ha dado ninguna garantía también de mantenerme a salvo a mí o a mi familia, de él y de su familia, porque su familia, tal como lo decía una persona aquí en la clase, su familia ha sido partícipe en todo esto. Precisamente él por eso actúa de esa manera, porque tiene pues el apoyo de su mamá y de su hermana.
para ellas es espectacular lo que él hace, le aplauden todo. Entonces sí ha sido una lucha también constante con ellos como núcleo familiar. Eli, mil gracias por dedicarnos esta hora compartiéndonos tu experiencia, por estar acá. Yo creo que ya has leído algunos de los comentarios que están en el chat. Y nada, en la siguiente clase, la primera hora vamos a terminar de trabajar el tema Leili, vamos a clarificar algunos conceptos en relación con las teorías victimológicas y a partir de la segunda hora hacemos el quiz para sacar nuestra primera nota de manera individual. Mil gracias a todos ustedes por su atención, por su participación, magnífica como siempre, y si Dios nos permite nos vemos en nuestra próxima sesión. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche.